Muy buenos días a todos los asistentes. Como bien ya me presentaron, mi nombre es Daniela Suazo, soy matrona, especialista en perinatología, docente de la Universidad de Concepción, del Departamento de Obstetricia y Puericultura, y recientemente di mi examen para ser un consultor en la lactancia materna, en octubre. Aún estoy esperando el resultado. Bueno, para introducirnos en el tema, es fundamental recordar que la lactancia materna es el principal y mejor alimento que puede recibir un niño en sus primeros meses y años de vida. Es un alimento irreemplazable por todas sus propiedades nutricionales e inmunológicas que la leche materna significa para él. Sin embargo, en nuestro país y en el mundo, el consumo de drogas ilícitas ha ido aumentando. Lo que favorece esto es el contexto social favorecedor, ha permitido el consumo aumentado de este tipo de sustancias, lo que conlleva además a que también las gestantes pues, estén consumiendo quizás ocultamente muchas veces estas sustancias ilícitas. Los objetivos de esta presentación son identificar los efectos de las drogas ilícitas en el recién nacido y los lactantes durante el periodo de su lactancia materna y advertir las consecuencias que implica cada una de estas drogas durante su desarrollo, ya sean anfetaminas, opiáceos, marihuana y cocaína, que son las drogas ilícitas más frecuentemente consumidas. Para comenzar, quise colocar este gráfico o esta tabla del consumo reciente de drogas ilícitas en nuestro país. Este es un estudio realizado el año pasado por Senda, el cual, como cifras relevantes, podemos destacar el aumento del consumo en el uso de marihuana. En el año 2014, este se encuentra en un 11,3% de la población. Y si lo comparamos con el año 2012, el cual se encontraba en un 7,1%, podemos ver que este aumento ha sido estadísticamente significativo. Así también, el aumento del consumo de la cocaína en la población general ha sido estadísticamente significativo si lo comparamos con el del año 2012. El consumo de pasta base se ha mantenido relativamente estable, llevando así a que nuestro país sea consumidor mayoritariamente de estas tres drogas: marihuana, cocaína y pasta base. Si miramos estas cifras y lo vemos por sexo, también podemos ver una diferencia en que el consumo ha aumentado mayoritariamente en hombres. Sin embargo, si lo vemos por género, también, tanto en mujeres como en hombres, el aumento del consumo ha sido estadísticamente significativo. También, por tramos de edad, podemos notar un cambio notorio, especialmente si ustedes se fijan en el tramo de edad de 12 a 18 años, en el periodo de la adolescencia. El consumo en el año 2012 era de un 6,7% de la población general y el año 2014 el consumo aumentó a 13,5%. En todas las drogas, marihuana, cocaína y pasta base, ha habido un aumento en la prevalencia de su consumo. Y también esto lo vemos asociado a una disminución de la percepción del riesgo en la población en general. Como podemos observar, en el consumo de marihuana experimental o en el consumo ocasional de marihuana, en el año 2014
la percepción del riesgo del consumo de marihuana disminuyó de un 46,8% en el año 2012 a un 34,4% en el año 2014. Esto da de la mano la disminución de la percepción del riesgo y el aumento del consumo de marihuana. Lo mismo ocurrió para la percepción del riesgo en el uso frecuente de marihuana, el cual también disminuyó la percepción del riesgo de un 79% a un 57% en el año 2014. Y a nivel en Estados Unidos, traje esta estadística porque la verdad es que no hay un estudio específico reciente de nuestro país del consumo en embarazadas. Sin embargo, en Estados Unidos, el consumo de drogas ilícitas en la población general es del 10,9%, cifra similar a lo que también encontramos en nuestro país. Y el consumo en embarazadas es del 4,4%. ¿Cuáles son los factores de riesgo que encontramos asociados al consumo de drogas en embarazo y lactancia? El policonsumo, no solo de una sustancia, ha hecho difícil poder diagnosticar e identificar las consecuencias específicas por cada una de las drogas, ya que la mayoría de las mujeres, especialmente en periodo de gestación, no consumen solamente una droga en forma aislada, sino que son consumistas de múltiples de ellas. Además, la asociación frecuente de alcoholismo, tabaquismo y sustancias tóxicas ilícitas. La población de nivel socioeconómico y cultural bajo, con condiciones de vida muy precarias, también están en mayor riesgo de poder estar expuestos a la situación del consumo y del ofrecimiento por primera vez de drogas ilícitas. Además, esto va de la mano de que las mujeres gestantes y lactantes que son consumidoras de drogas se acercan menos a los centros de salud. Por lo tanto, son por lo general embarazos no controlados o no asisten a los controles de salud con sus hijos. Por lo tanto, es más difícil poder diagnosticar esta situación a tiempo. Podemos ver además que el vínculo y el grado de respuesta entre la madre y el recién nacido también se ve comprometido porque además está asociado a esta condición de consumo de drogas un mayor riesgo de depresión postparto y además está asociado a un mayor riesgo de violencia doméstica, lo que complica aún más esta relación de vínculo entre las madres y sus hijos. Las madres además, como ya lo había mencionado antes, se comportan de manera reticente a asistir a los centros de salud para poder buscar alguna ayuda médica y social. Además, en algunas poblaciones se ha registrado el aumento de la incidencia de maltrato infantil y de muertes infantiles asociados a la morbilidad y consumo de drogas ilícitas. ¿Qué pasa con los hijos de estas madres que son consumidoras de drogas ilícitas? Estos niños recién nacidos y lactantes están en un mayor riesgo de presentar un síndrome de abstinencia neonatal, que requiere hospitalización y tratamiento. Además, están en un mayor riesgo de presentar muerte súbita del lactante. Muchas veces nosotros nos hemos enfrentado como profesionales de salud a estas consecuencias que muchas veces no tienen explicación. Y sería interesante poder también analizar y relacionar este tipo de situaciones con el consumo de drogas oculto en las madres. Además, el consumo de droga en madres se asocia a una disminución del logro de las metas del desarrollo. Esto también se asocia directamente al consumo implícito de drogas, pero también como resultado de los factores ambientales y del estilo de vida asociado a esta situación.
Es un círculo vicioso que no es fácil salir de él. Para contextualizar un poco esta situación, podemos decir que una droga es un producto natural poco elaborado que posee características y se comporta como un fármaco o un medicamento, el cual puede modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. Además, también encontramos la adicción a estas sustancias, las cuales puede presentar algunos efectos adversos en los usuarios. Pero además está una condición aún mayor, que es el abuso, la cual conlleva un consumo variable por algunas reacciones adversas. ¿Cómo podemos explicar el mecanismo de transferencia de las drogas a la leche materna? Cualquier medicamento o sustancia que se le administra a la madre puede ser traspasado a través de los alvéolos de la glándula mamaria a los lumen de estos, por lo cual la cantidad que se traspase a la leche materna va a ser variable dependiendo de la dosis a la cual haya estado expuesta esta mujer en su periodo de lactancia. Además, también podemos encontrar que si la concentración es baja, o sea que el consumo es ocasional o bajo de estas sustancias ilícitas en las madres, también la concentración en la lactancia materna va a ser menor. Esto también va a depender de otros factores, como de la vida media de estas sustancias. Si la vida media es más prolongada de estas drogas, también se va a poder encontrar por más tiempo en la lactancia materna. Y también depende, por ejemplo, del peso molecular de estas sustancias, que ya lo vamos a ver en detalle. Si el peso molecular es mayor de estas drogas, el traspaso a la leche materna va a ser menor. Si el peso molecular de estos componentes es menor, como entre 250 y 500 Dalton, lo más probable es que sí atraviesen la membrana biológica y pasen a la leche materna. Además, también es importante conocer de estas drogas su estado o su situación de liposolubilidad, ya que si son sustancias liposolubles, es más probable que se traspase a la leche materna y que permanezca en ella. Vamos a ver un poco más en detalle ahora algunas de estas sustancias. Y vamos a comenzar con la marihuana, que es la droga de mayor prevalencia de uso y consumo en nuestro país. También conocida como hachís o cannabis. Es un alucinógeno depresor. La marihuana es tan ampliamente usada hoy en día que es probablemente la droga ilegal más comúnmente usada entre las mujeres que amamantan también, así como en la población general. Su metabolito, el delta 9 tetrahidrocannabinol, THC, es liposoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que se acumula en el tejido graso. Y la leche materna tiene un alto porcentaje de contenido graso. Por lo tanto, la marihuana se concentra hasta 8 veces más en la leche materna si lo comparamos con el plasma de la madre. ¿Qué consecuencias puede traer esto para los lactantes? Se ha demostrado que los recién nacidos hijos de madres consumidoras de marihuana presentan mayor hipotonía, succión pobre del pezón, presentan además mayor sedación y un retraso psicomotor al año de edad en lactantes expuestos a marihuana a través de la leche materna. Los estudios tienen una amplia variabilidad de resultados, debido entre uno de los variables es que es difícil aislar solamente una droga dentro de los estudios para poder hacer los análisis.
La THC en la leche humana, en la orina y en las heces del lactante se puede detectar hasta 2 a 3 semanas después del consumo de cannabis. Además, también esta sedación, esta hipotonía que lleva a que el recién nacido succione más lentamente, sea más flojo para succionar, va a llevar a una disminución o una ganancia de peso más lenta dentro de su crecimiento. También aumenta el riesgo de muerte súbita en el lactante. Y también se han evidenciado alteraciones del desarrollo y funciones mentales de los neonatos. También se ha relacionado, según recientes estudios, la relación con aparición del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, relacionado con el consumo en útero de marihuana traspasado de la madre a sus fetos y también con el consumo de marihuana durante la lactancia. También se ha reportado una disminución en el volumen de leche. Y según las guías nacionales de lactancia materna, si una madre es consumidora ocasional de marihuana, se recomienda suspender la lactancia materna por 24 horas. Sin embargo, si el consumo es crónico o frecuente, se recomienda suspender la lactancia por 14 a 30 días. Que quizás nos quedamos cortos debido a que la evidencia nos demuestra de que la persistencia de la marihuana en la leche materna puede permanecer en los niños por mucho más tiempo que 24 horas. Hay un estudio, el Ottawa Prenatal Prospective Study, observó que en el periodo neonatal incrementaban los temblores en estos niños, además de respuestas motoras exageradas, disminución de la respuesta visual y en algunos casos síndrome de abstinencia leve. Además, entre los 6 y los 3 años no se observaron consecuencias adversas en el desarrollo neurológico ni en el comportamiento, pero sí a los 4 años de edad se presentaron disminución de la capacidad verbal y de la memoria. En la edad escolar fueron niños más hiperactivos que en la adolescencia. En tanto, en la adolescencia presentaron mayor dificultad para resolver problemas o actividades que requieren integración visual o atención sostenida. Como ya lo habíamos mencionado, además del consumo de la madre que se traspasa a través de la leche materna, también si hay consumo de marihuana en el hogar, ese es un factor de riesgo en sí para que también aumente el riesgo de muerte súbita en los lactantes. La situación óptima, que es lo que quisiéramos, ¿cierto?, poder observar, es que la madre esté libre de toda droga durante el amamantamiento, porque además el consumo de drogas puede interferir en la capacidad de la madre para ofrecer cuidados maternos de forma adecuada. Vamos a pasar ahora a ver otra droga de alto consumo en nuestro país, que es la cocaína. Esta también es conocida como coca, derivada del eritroxilón coca. Constituye un estimulante del sistema nervioso central, con facultades poderosamente adictivas. Su principio activo fue empleado en sus principios como un anestésico local y como vasoconstrictor. Y también se ha demostrado en algunos casos que hay mujeres que lo usaron como anestésico local para las heridas o grietas del pezón, como consecuencia administrándose directamente al recién nacido. Esta droga tiene un bajo peso molecular de 340 daltons y además tiene una alta liposolubilidad, lo que da como consecuencia que se traspasen altas cantidades a la leche materna. Y incluso en algunos estudios se ha demostrado la presencia de cocaína
en el pelo de estos niños luego de su nacimiento, lo que queda demostrado cuando estos niños estuvieron expuestos en útero a esta droga. Los recién nacidos y lactantes la eliminan mucho más lentamente que los adultos, ya que sus sistemas están aún en un periodo de adaptación y muchos de sus sistemas todavía están en crecimiento y son inmaduros. La cocaína además se detecta en la orina de los lactantes hasta 60 horas después de haber sido amamantados. Además puede verse alterado el juicio materno, con lo que se verá afectado el cuidado también del recién nacido y riesgo de toxicidad. ¿Cuáles son los efectos que podemos ver en los recién nacidos y en los lactantes? Irritabilidad, tremulaciones, temblores, vómitos, diarrea, pupilas dilatadas, taquicardia, hipertensión arterial y también mayor riesgo de muerte súbita en los lactantes. La Academia Americana de Pediatría afirma que si es consumida como una sustancia de abuso por parte de las madres en el periodo de lactancia, provoca signos de intoxicación, especialmente diarreas, vómitos, irritabilidad, convulsiones y temblores en el lactante. Además, puede producir trastornos neuroconductuales y síntomas de irritabilidad transitoria del sistema nervioso central. Algunos investigadores también han descrito retrasos motores y cognitivos, en tanto que otros han observado trastornos de la atención y excitación, en lugar más precisamente alteraciones en el sistema nervioso central, más que efectos sobre la cognición. Además, como la cocaína puede incrementar el flujo sanguíneo cerebral en el neonato y también es un vasoconstrictor, se han reportado casos de infarto cerebral y convulsiones en recién nacidos de madres que fueron expuestos a esta droga en útero. El consumo materno aislado, según las guías nacionales de lactancia materna, también se debe suspender la lactancia materna por 24 horas. Y en consumo habitual se debe suspender la lactancia. También creo que nos quedamos cortos en las 24 horas, ya que si se estudia la presencia de estas drogas en los recién nacidos, ya sea por exámenes de sangre o de orina, se detecta la presencia de estas drogas más allá de ese tiempo. Vamos a ver un poco ahora sobre las anfetaminas. Las anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central y se utilizan para tratar problemas de salud tales como la obesidad, la narcolepsia o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Son fármacos frecuentemente usados para bajar de peso. Es una mezcla racémica de levo y dextroanfetamina que está ampliamente concentrada en la leche materna. Puede provocar insomnio y estimulación neurológica en el lactante. Las anfetaminas, así también como otras drogas, pasan fácilmente a la leche materna y se ha encontrado que la presencia de esta es 3 a 7 veces mayor si la comparamos con el plasma materno. Y puede causar nerviosismo e irritabilidad en los recién nacidos. Un amplio estudio de más de 100 mujeres lactantes que tomaban anfetaminas no detectó ningún cambio adverso en la conducta de sus bebés, pero estos resultados a veces pueden ser variables dependiendo también de las metodologías utilizadas. Sin embargo, también como lo había mencionado antes, las drogas pueden alterar las facultades mentales de la madre, lo que también incide en el cuidado de sus hijos. Los efectos de estas drogas en los lactantes se han descrito en general muerte en lactantes, mayor sedación y alteraciones en el patrón del sueño de estos recién nacidos y lactantes.
Pero si además se produce una intoxicación en estos niños por esta droga, se puede producir agitación extrema, inconsolabilidad o llantos inconsolables y movimientos oculares rotatorios por ceguera cortical transitoria. Muchas de estas drogas también pueden llevar a un síndrome de abstinencia neonatal, producto de la deprivación de estas sustancias luego del momento del nacimiento. Y este síndrome de abstinencia para este tipo de drogas consiste en irritabilidad, llanto agudo, movimientos espasmódicos repentinos, estornudos, alteraciones del sueño, entre otros. Muchos de estos casos también requieren hospitalización de los niños para su manejo. Y la Academia Americana de Pediatría estableció que causa irritabilidad y alteraciones en el patrón del sueño en los lactantes cuyas madres la han consumido. Según las guías nacionales de lactancia materna, se debe suspender la lactancia por 48 horas si hay un consumo ocasional y además extraer y eliminar esa leche por ese periodo de tiempo. Vamos a ver ahora el consumo de opiáceos relacionados con la lactancia materna. Estos también, así como otras drogas, pasan en cantidad significativa a la leche materna. En el caso, por ejemplo, de la heroína, esta se absorbe escasamente por vía enteral. Además, afecta a la producción de oxitocina, por lo que inhibe el reflejo de la eyección láctea. El lactante puede presentar síntomas de intoxicación o de privación. En el caso de síntomas de intoxicación, se presenta con mayor frecuencia somnolencia, apnea, depresión respiratoria y bradicardias. Y en el caso de privación de estas sustancias, se presentan con mayor frecuencia temblores, inquietud, vómitos y mala tolerancia alimentaria. El uso de la metadona para el manejo propio de la adicción es compatible con la lactancia. Y en el caso de consumo aislado de estas sustancias, se recomienda suspender la lactancia materna por 24 horas. La heroína es un derivado diacetilado de la morfina. Es una droga narcótica altamente adictiva. Las complicaciones neonatales incluyen principalmente síndrome de abstinencia neonatal. Complicaciones además derivadas de su consumo durante la gestación que se asocian a prematuridad, microcefalia, deficiencia en el crecimiento postnatal, problemas neuroconductuales, mayor mortalidad neonatal y hasta un aumento de 74 veces en el riesgo de muerte súbita del lactante. El síndrome de abstinencia neonatal también se presenta en un alto porcentaje, de un 40 a un 80% de los recién nacidos. Y como resumen, puse este cuadro que también está en las guías nacionales de lactancia materna del uso ocasional y crónico de estas drogas ilícitas. En el caso de las anfetaminas y similares, si el consumo es ocasional, se debe suspender la lactancia por 24 o 48 horas y descartar la leche. En el caso de la cocaína, 24 horas de suspensión transitoria y descartar la leche. En los casos de los opiáceos, 24 horas también y descartar la leche. Pero si el consumo es crónico de cocaína o opiáceos, se recomienda suspender la lactancia. Y en el caso de la marihuana, 24 horas si este consumo es ocasional, pero suspender la lactancia por 14 a 30 días si es que este consumo es frecuente. Incluso llegar a suspender la lactancia por el consumo crónico de marihuana. La mayoría de estas drogas ilícitas de consumo durante la lactancia pueden llevar a un síndrome de abstinencia neonatal. Y es la principal manifestación en el recién nacido
cuando muchas veces no se desconoce el consumo de drogas en las madres. Las manifestaciones clínicas de la abstinencia neonatal varían de acuerdo al tipo de sustancias implicadas, del metabolismo y de la excreción de la droga y de la permanencia de sus metabolitos en los tejidos. Para el tratamiento de la drogadicción en las madres se utiliza como fármaco la metadona, y este se ha estudiado que en dosis de hasta 20 miligramos diarios es compatible con la lactancia y no afecta o no se traspasa en dosis significativas que vayan a producir algún daño a los recién nacidos y a los lactantes. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas de este síndrome de abstinencia neonatal? Entre ellos están una hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Y sus principales signos y síntomas se encuentran la irritabilidad, temblores, hiperactividad, una hipertonía en los recién nacidos, llanto agudo, mioclonías y convulsiones. Situación que además dificulta que estos recién nacidos puedan succionar el pecho de su madre en caso de que ésta decida suspender el consumo de drogas. También podemos observar algunas alteraciones digestivas, como regurgitaciones, vómitos, diarreas y una ansiedad aumentada por querer succionar. También podemos encontrar otro tipo de alteraciones vegetativas, como sudoraciones, hipersecreción de mucosas, fiebre, erupciones cutáneas y alteraciones cardiorrespiratorias, como taquipnea, congestión nasal y taquicardia. Y para terminar, podemos concluir que las adicciones, en especial el consumo de drogas ilícitas y drogas sociales de alto consumo, son un problema de salud pública que afecta a nuestra sociedad y que su aumento y sus consecuencias su consumo está aumentando. Por lo tanto, esto también lleva asociado una mayor mortalidad en la población. Es por tanto que es un problema que se debe atender de manera multidisciplinaria, con información basada en la evidencia y con medidas que nos permitan apoyar el desarrollo sano de nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias.